El viento se abre camino en la serranía. Los pájaros buscan ramas donde anidar. Y el cielo espera la noche para cubrirse de estrellas. Se llena de farolitos la oscuridad. Las horas pierden su forma y se vuelven días. Los días ya son 100 años de soledad. Y en medio de este silencio se agitan los corazones. Resuena el grito de un pueblo que no da más. Como una tormenta, como un huracán, como los volcanes, como el vendaval. Bienvenido, Paulo, a este conversatorio por la vida. Le llamamos conversatorios por la vida para oponernos a la cultura de la muerte que resume, como lo dijo Rodrigo Mundaca en La lucha por el agua, resume lo que es el modelo depredador, ¿verdad? Y antivida, ¿ya? Que va matando con el afán de lucro, ¿verdad? Con la codicia instalada en los monocultivos, la cultura extractiva, va matando los territorios, ¿ya? Va matando la vida de la gente y de los animales. Entonces, por eso nos llamamos conversaciones por la vida. Entonces, ahora nuestro ciclo es independientes a la constituyente. Independientes que los que tienen un segundo en la franja, aquí tienen 30 a 40 minutos para explayarse. Desde el confinamiento podemos seguir actuando en colaboración y esa parte todavía no tiene murallas, digamos. Entonces, bienvenido, Paulo. Paulo San Martín, Concepción, Talcahuano, distrito, región del Biobío. Cuéntanos de ti primero que nada, por favor. Bueno, gracias Hernán por la invitación y bueno, yo creo que podemos profundizar respecto a la cuantificación de la vida, que efectivamente el modelo del mercado ya hace de que la vida se transforme en una planilla de Excel y al final tú te preguntas, ¿estamos viviendo o no? Ese es un tema que se podría analizar fuertemente. Me presento, mi nombre es Paulo San Martín Cuevas, yo soy papá, soy arquitecto de profesión, tengo 34 años, trato siempre de no asociar de que soy lo que hago. Me explico, no solamente mi profesión. Soy arquitecto, como digo, de profesión, pero tengo un hermano en situación de discapacidad, tengo un hermano que pertenece a la comunidad LGBTQ+, soy papá, soy pareja, soy volante por la derecha, así que juego a la pelota por ahí por allá. Entonces, de alguna u otra manera, Paulo San Martín Cuevas es producto de la realidad de la vida y por qué en el fondo quise llegar a este momento, porque me considero un sobreviviente de un modelo. Yo era Paulo Cuevas San Martín hasta hace 6 años atrás. Como la gran mayoría de chilenas y chilenos, de repente ocurre, soy un hijo guacho, de padre ausente, eh, y viví todos los embates de lo que significa una sociedad que castiga todo lo que no está dentro de la estructura de la familia. El sentirte ya primero delegado de eso. Mi mamá es jubilada, ella era técnico paramédico del Hospital Regional de Concepción. Imagínate lo que significa para un técnico paramédico con un sueldo casi nulo, con 3 hijos y con una sociedad que le daba la espalda. Yo nací en Hualpencillo y después me fui a Penco, que son todas micro localidades, digámoslo, del Distrito 20, me fui a Penco, tercera ciudad más antigua de Chile, cuna de Concepción. Eh, y ahí viví en un palacio de 36 metros cuadrados, digo yo, que fue porque terminamos migrando para allá porque no teníamos una solución habitacional. Y llegué, vivimos en esa casa, yo te diré, desde los 13 años hasta que me titulé de arquitecto. Imagínate la paradoja, un arquitecto o un joven que quería estudiar arquitectura viviendo en una casa de 36 metros cuadrados, sin agua caliente, sin accesibilidad, con el techo lleno de goteras, tratando de idear una realidad desde la vivencia de la carencia. Y desde esa perspectiva me desarrollé como profesional y hoy en día me dedico al desarrollo de vivienda social, básicamente por lo mismo, para tratar de enfocar mi profesión, mi experiencia desde esa perspectiva. También participé en un montón de instancias para personas en situación de discapacidad, dado de que también me tocó en primera persona por la condición de mi hermano,
cofundé un programa de habilitación arquitectónica en Teletón para habilitar viviendas de personas en situación de discapacidad motora que no eran sujetos de políticas habitacionales. Y desde ahí tratábamos de habilitar los espacios de ellos y ellas y distintas plataformas, ya sea deportivas, culturales, con el mundo de la discapacidad. Y básicamente, este es Paulo San Martín hoy en día. Paulo San Martín yo Excelente, considero un mira, sobreviviente yo de creo este que esta, modelo de sociedad. esta conversación, bueno, yo soy sobreviviente del golpe militar, digamos, soy de los jóvenes que estuvimos en esos 1000 días activamente en el gobierno de la Unidad Popular. Lo viví, digamos, con ese entusiasmo y esa mística de un joven que estaba siendo protagonista de su tiempo. O sea, entonces, sintonizo muy bien con lo que tú señalas, ¿ya? Con esta crueldad instalada de un modelo que excluye, ¿verdad? Que margina y que discrimina. Y yo conversaba, antes, desayunando, conversaba con mi compañera, con mi esposa y mujer de toda la vida, compañera de esos tiempos, ¿ya? Ella era dirigente de secundaria y yo ya había salido de la universidad, ya estaba recibido, cuando comenzamos a pololear, ¿ya? Y éramos del mismo partido, o sea, éramos los que estábamos ahí y era la compañera chica dirigente secundaria, que después se replica el 2006, el 2011, y siempre los jóvenes la han llevado, ¿ya? Son los que han hecho la ruptura de los modelos obsecuentes que hemos vivido. Entonces, bueno, siempre he mantenido una posición crítica y conversaba con ella hoy cuando iba a hablar con un arquitecto que iba a constituyente, ¿ya? Y decía yo, qué le puedo preguntar, digamos, para que él me diga cómo se evidencia un modelo inhumano en términos de los territorios? Y pensábamos en lo que es la marginalidad premeditada, en donde te radican, ¿verdad? Te radican la gente pobre, ¿verdad? Los pobres que molestan, te los llevan a la valía de la ciudad, ¿verdad? A la cintura de la ciudad, te alejan, pero no te dan nada, no te crean barrios, te crean cemento, ¿verdad? Te tiran vertederos, mientras el Chile de Sanhattan goza, digamos, de sus privilegios de parecerse a Miami, de ser limpio, ¿verdad? Impecable, todo funciona, y los pobres tienen que trasladarse a prestar servicio a ese Chile ABC1, pero tienen que sufrir lo que es la vivienda marginal. Entonces, yo quiero que, por ejemplo, yo quiero que me compares técnicamente, como arquitecto, cómo era la vivienda social en el tiempo de los 60 al 73, cómo era el concepto de vivienda social y lo que es ahora la vivienda social, ¿verdad? Manipulada por el mercado, ¿ya? Por un mercado que no tiene ninguna fiscalización. Cuéntame, por favor. Bueno, parte importante de lo que tú llegas a decir, qué interesante que hayas compartido la mesa diciendo que diantres le voy a preguntar a este candidato a constituyente, como que en el fondo destaque las características de su profesión. Yo creo que una de las cosas interesantes que tiene la arquitectura es que como somos los responsables teóricamente de construir y de diseñar el espacio que albergue al ser humano, tenemos que tener esa capacidad de lectura de la sociedad y de las sociedades, porque en el fondo somos los responsables de entregar la plataforma donde se va a generar interacción humana. Y para eso hay una responsabilidad ética y una responsabilidad moral. ¿Me explico? Que no son lo mismo. La ética me la arma una estructura jurídica y lo moral tiene que ver con lo valórico, hasta dónde llega el impacto real de lo que yo estoy haciendo y hasta qué punto debería trascender, sin la necesidad de que haya una regulación técnica obligándome al lado. La política habitacional. Esto viene desde la prehistoria. Recuerda que los feudos tenían el castillo, alrededor del castillo estaba el río que ponían con los caimanes, ¿cierto? Y aparecían los puentes solamente de acceso. En la periferia vivían los campesinos y en la siguiente periferia, en el fondo, vivía básicamente el vulgo. ¿Y qué es lo que iba pasando? Iban extendiendo la red del castillo y mientras más cerca tú estabas del castillo, más derechos tenía y mientras más lejos tú estabas del castillo, la verdad que no existía, ¿cierto? Eh, entonces, el modelo de segregación urbana, que es el que tú mencionas como diagnóstico, que es delegar a todas las clases normalmente trabajadoras
y le arrebatas el derecho al vínculo con la ciudad, el derecho de lo que significa espacios y realidades de calidad, que es lo que voy a conversar ahora, es una cosa histórica. En Chile, la primera gran migración que ocurrió desde los cascos rurales a los cascos urbanos fue en los años 30, ¿ya? Fue en los años 30 con el presidente Juan Antonio Ríos, y con el modelo del desarrollo industrial. Cuando aparecen los gobiernos radicales, ¿ya?, que hacen el impacto de la industria, dicen nosotros tenemos que desarrollar la industria, pero con ello tenemos que generar espacios suficientes para que las personas que migren al desarrollo laboral constituyan barrios y puedan autosustentarse. Y ahí hay un arraigo territorial muy grande. Al menos acá en el Distrito 20 tenemos el gran desarrollo demográfico urbano de Concepción y sus alrededores. Se genera en los años 40 con el impacto de la Uncina, el impacto de Huachipato, aparece Fanalosa, Los Apenco, aparece Vidrios Lirquén, las telas en Tomé, la explotación del carbón en Lota. Entonces todos nuestros abuelos, en este caso tus padres y madres, migran a desarrollarse, pero les entregan una vivienda, y no solamente les entregan una vivienda, sino que les entregan un entorno, les entregan un entorno con un mercadito de abasto, donde hay locales entre medio, donde hay una pequeña transición con áreas verdes, espacios de juego, y de alguna otra manera tú empiezas a tener lo que se conoce como escuelas, todo servicios, equipamiento que les sirven a estos micronúcleos. ¿Y qué es lo que tú generas con estos micronúcleos? La no dependencia de ir a la metrópolis, a poder generar la subsistencia en la metrópolis, sino que generas en estos propios espacios una suerte de autonomía, ¿ya? Entonces, y junto con esto se potencia la figura de la fricción social, porque a través de la fricción social tú puedes obtener recién la movilidad social. Si yo no me relaciono con personas de distintas características, va a ser imposible que yo constituya empatía. Y si yo no tengo empatía, en ningún momento voy a poder hablar de una sociedad empática. ¿Me explico? Y ahí la ciudad tiene mucho que decir. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Estos desarrollos hacían de que todos los trabajadores se sintieran orgullosos. Aquí está el barrio obrero, y le ponían un cartel grandote, y trabajaban con los turnos, las familias se juntaban en el mercado, cuando había un pago mejor, hacían reuniones, ¿me explico? Pero viene después deconstruyéndose este modelo porque empieza a llegar la ideología del capitalismo. Cuando empieza a llegar la ideología del capitalismo, empiezan a aparecer estas figuras que son las cooperativas. Las cooperativas, entonces en el fondo ya no era la empresa la que te aseguraba el entorno laboral, sino que la cooperativa generaba una suerte de copago, y ahí ya empezamos a meter una suerte en el mercado. Y después llega el golpe militar. Y cuando llega el golpe militar era porque había un auge gigantesco con la figura de la Corvi y de la Cormu, que en el fondo decían, nosotros estamos con el mandato del Estado a desarrollar fricción social, espacios de convergencia social, de correlación, donde hay una proporción entre el área verde y el espacio habitacional que permita una interrelación y una dignidad. ¿Y cómo definían la dignidad? Con estándares establecidos. En ese tiempo el modernismo era lo que más marcaba en Chile después del terremoto de los años 60, y tenías a referentes como Le Corbusier, el Neufer, que te hablaba de proporción del ser humano con su entorno y sus espacios. En el fondo nunca era analizado como una planilla de Excel de ver cuánto nos va a costar el pedacito de pasto que le estamos dando a la familia, sino que hablábamos de una suerte de calidad de vida, porque había un mandato del Estado para con las personas que habitan en él. ¿Me explico? Cuando llega el golpe militar, inmediatamente se rompe el esquema de la figura del Estado como un ente que visibiliza la responsabilidad para con la vivienda y para con el hábitat del ser humano. Porque cuando uno habla de vivienda, no es solamente el techito, sino que es el entorno completo. Claro. Es todo un entorno, es el hábitat del ser humano. Y empieza, después con la quiebre bancaria en el año 81, 82, empiezan a venir un modelo de inyección de recursos desde la visión del capital. ¿Y cómo se hace? Tú empiezas a mercantilizar todas las necesidades elementales del ser humano. Mercantilizas la salud, mercantilizas la educación, mercantilizas la vivienda, mercantilizas todo lo accesible, digámoslo así, en desmedro de un derecho fundamental consagrado. ¿Para qué? Para que la inyección de capital empiece a generar el desarrollo de grupos específicos normalmente económicos, ¿cierto? ¿De qué forma? Con la compra o la deuda del cambio del sistema de pensiones, para evitar la quiebra del cambio del dólar en el año 82, ¿cierto? Y todo ese movimiento que significó la devaluación
del capital chileno que fue transformado para solamente tener capital en ciertos lugares. Entonces, aquí viene la parte más fatídica. La Constitución del 80 elimina el concepto de la vivienda de su estructura. No existe. La vivienda en la Constitución hoy en día no existe. No existe. Lo único que te habla el Estado es de la garantía del acceso a la vivienda. ¿Y de qué forma yo te garantizo el acceso a la vivienda? Bajo el único rol que me permite el Estado hoy en día, subsidiario, a través del subsidio. ¿Quién es el que establece el estándar, el criterio, el precio, el valor del terreno? El sistema privado, el mercado. ¿Ya? Y ahora viene la parte más dolorosa aún. ¿Qué es lo que define el radio urbano del radio rural? Es el agua potable y el alcantarillado. ¿Quiénes son los dueños o dueñas hoy en día del agua potable y el alcantarillado? El privado también. Entonces se empieza a generar una especulación inmobiliaria que significa del precio del paño de la periferia de los radios urbanos en torno al valor agregado de lo que significa el agua. Voy a darte un ejemplo burdo. Yo soy dueño de la red de agua de la 8ª región, de la región del Biobío. Y mi hijo tiene un emprendimiento y se compró toda la periferia urbana de Concepción. Y está vendiendo los lotes así. Si yo no tengo un mandato del Estado y soy autónomo en la determinación de las redes de servicios básicos de agua y alcantarillado, es un negocio redondo. Porque mientras menos yo permita la expansión de las redes de agua, más valor le puede dar mi hijo o mi hija ante una necesidad habitacional imperante al paño que se está vendiendo. ¿Me explico? Entonces, de alguna u otra manera, ese silencio terminó repercutiendo en esta figura autónoma del mercado definiéndose solo, generando estándares de precios que están muy por fuera de la realidad tangible y la realidad del Producto Interno Bruto que tenemos nosotros. Y eso con un Estado irresponsable, ¿verdad? Que entrega subsidios para que lo manejen, lo intermedien contratistas, y ahí vemos, digamos, las casas Copeva, ahí vemos estos barrios inhumanos que están reflejados en la película que hizo el Rumpi, ¿te acuerdas? Donde estaban refleja fielmente, ¿ya? O la película ahora que es El Piola, ¿ya? No sé si la viste, El Piola te pinta el Chile de hoy, del barrio marginal, ¿verdad? En todo su contexto cultural. Entonces, lógicamente, habitaciones que son nichos, ¿verdad? Donde las personas no tienen ningún espacio, ni siquiera un balconcito, ¿ya? Y tienen que convivir 5 o 6 personas en espacio restringido de 20 metros cuadrados. O sea, eso es realmente como para generar una angustia colectiva. Entonces la gente tiene que volcarse a vivir en el espacio abierto, que también es peligroso, es la esquina, pero no es la esquina de la plaza que tenía la arquitectura de ciudad que tú mencionaste, donde cada barrio tenía una plaza, y cada barrio tenía la escuela, tenía la junta vecinal, y junta vecinal democráticamente electa, no con los delegados que nos puso, delegados y soplones que puso el gobierno militar, y que desgraciadamente se convirtieron en pivotes de clientelismo territorial de la democracia de la concertación, porque ellos no democratizaron las juntas vecinales, sino que las mantuvieron bajo un control político, ¿verdad? En un círculo perverso, ¿verdad? De tratar de controlarlo todo los políticos y de ir aislando de la política a la sociedad civil. Bueno, tú eres exponente de la sociedad civil, y yo te digo, por ejemplo, como evidencia de este escándalo, en el terremoto del 2010, se viene abajo un edificio en el centro de Concepción, ¿verdad? Lo estoy mirando. Lo estoy mirando. Ese edificio se cae, ¿por qué? Porque la codicia inmobiliaria le quiso sacar más estacionamiento para venderlo mejor y le quitó vigas estructurales al edificio, ¿ya? Y eso en la justicia genera una impunidad, porque al final el tipo, no sé cuál ha sido el destino de qué sanción tuvo. Yo te lo digo. ¿Ya? Claro. Pero tú me lo contestas, pero en el fondo yo veo que en la Constitución, y te quiero llevar allá, digamos, en la necesidad de que una Defensoría del Pueblo
contenga dentro de ella el ámbito de lo inmobiliario para poder compensar el poder fáctico que tienen lo inmobiliario. Yo he vivido la lucha de ciudadanos contra los poderes inmobiliarios que te vienen a alterar la ciudad. Y a Valparaíso, ¿verdad? Con el manejo corrupto de alcaldes que fueron entregando la ciudad a las inmobiliarias, se nos llenó Valparaíso de torres inhumanas, ¿verdad? De guetos, ¿verdad? Urbanos que te rompían totalmente la barriada. Pero eso es otro cuento. La pregunta, ¿verdad? Es cómo poder defender, equilibrar el poder de ese poder inmobiliario que es extractivista, que igual que la extracción, digamos, forestal, se da en la ciudad, explotar. Yo creo que nos mapean por Google y ven dónde pueden atacar para el próximo quinquenio, digamos, y nos van avasallando, Sí. nos van avasallando con cemento y se va perdiendo la naturaleza. Ya, no hablo más. No, Tu que me estáis reflexión. tirando una preguntaza. O sea, lo que pasa es que aquí también hay un concepto de un paradigma ideológico. Las ciudades o los barrios que se autosustentaban desde la fricción social con las juntas de vecinos, recordemos que el golpe militar en el fondo suprimió cualquier plataforma de interrelación. O sea, ¿por qué? Porque cada conversación o cada grupo que se juntara a conversar era poner en tela de juicio una dictadura. O sea, hay que entender de que cuando tú estableces el control, suprimiendo la libertad fundamental de interrelacionarte con las personas y eliminando la democracia, tú eliminas del paradigma ideológico la relación humana, porque te resulta riesgosa. Y hoy en día, la relación humana, lamentablemente, en las plataformas urbanas y demás, se realiza desde el consumo. ¿Dónde la gente se junta? A comprar. En el supermercado, en la feria. A comprar. Todo, ya toda la relación del ser humano gira en torno al consumo. Y mira lo gracioso que te decía para tomar la relación del inicio de la conversación. ¿Por qué diantre un arquitecto te está hablando de esto? Porque también yo tengo la responsabilidad de ser un ente observador de la sociedad. Porque yo veo de alguna manera cómo se utilizan esas plataformas para relacionarnos. Ahora, respecto al concepto de la vivienda barrio estándar, y ahí me voy a la Constitución, eh, el Estado, de alguna otra manera, como la irresponsabilidad general del concepto de la vivienda del Estado de Chile nace de su silencio. Es como que tú veas que a tu familiar lo están golpeando, pero te callas. ¿Me explico? No intervienes. Y de la única forma que intervienes es que una vez que le golpean, le dais un parche curita. ¿Me explico? Esa es en el fondo, y es una analogía de repente media burda, pero creo que se entiende. Clarísimo. Porque yo dejo que desarrollen estos procesos inmobiliarios ante un vacío legal, porque los instrumentos de planificación territorial son inexistentes o los que existen llegan siempre tarde, y por eso en el fondo se generan estos guetos verticales ante una falta de jurisprudencia, porque en el fondo ellos dicen, ¿te acuerdas al inicio cuando dije una cosa moral y otra cosa es ética? Exacto, exacto. Claro, ellos llegan y dicen, no, es que aquí no hay regulación, entonces la ley me lo permite. ¿Y dónde queda la responsabilidad moral del impacto de lo que tú estás generando en las ciudades, en las personas? ¿Me explico? Eso tiene otro valor. El problema es que la sociedad que se construye posterior del golpe se le arrebata la condición del impacto de ciudadanía. Entonces a mí ya no me interesa el impacto que genero en función de mi entorno, sino que yo valoro mis intereses particulares, y eso es individualismo puro, no es otra cosa. ¿Ya? De alguna forma lo que trata de hacer el Estado es generar una suerte de itemizados. Todos lo tratamos de estandarizar. Entonces marca un itemizado técnico regional donde me dice cuáles son las dimensiones mínimas. ¿Ya? ¿Cuánto es la dimensión mínima? La dimensión mínima, por ejemplo, en la octava región, en la región del Biobío, para viviendas de 4 familias es aproximadamente 48 metros cuadrados por vivienda. ¿Ya? Para 4. Si son 5 integrantes o más, son 56 metros cuadrados. ¿Ya? La Organización Mundial de la Salud dice de que para que una persona tenga calidad de vida, volviendo al análisis de que vivienda no es solo la casa, sino que es todo el entorno, tú necesitas 9,6 metros cuadrados por persona para tener una calidad de vida buena. El itemizado técnico entrega un estándar aproximado de 0,6 metros cuadrados por persona. Analicemos eso. Veamos los barrios fundamentales donde la vivienda, el acceso es mayor, el capital económico es mayor. Manhattan, veamos cuántos metros cuadrados de áreas verdes por persona tienen. No son 0,4, ¿me explico? No son 0,6, son 12, 13, 15 metros cuadrados por persona. ¿Me explico? Cosa, mira los puros patios. Pueden tener hasta un campo de golf en el patio.
Y no estoy diciendo que esté mal, si en el fondo ellos desarrollaron el tema. A mí lo que me indigna, y desde esa misma indignación y desde esa misma vulneración, porque eres producto de esa vulneración y sobreviviste a esa vulneración, es que necesitamos luchar porque esto se explicite. Se explicite. Cuando yo explicito la vivienda como un Como derecho derecho fundamental social. consagrado por el Estado, por un derecho social, el Estado tiene que asumir un rol y definir claramente cuáles van a ser los estándares, y para eso tenemos la OCDE, porque puta que nos gusta la OCDE para algunas Claro. solas cosas. ¿Me explico? Nos encanta Europa Occidental para algunas cosas. Pero en este caso, la OCDE también te establece ciertos estándares mínimos y ciertos estándares básicos en función del Producto Interno Bruto que tiene cada país, de acuerdo a lo que es la vivienda. Mira, la Constitución española en su artículo 47 dice de que ellos deben velar que cada español o española tenga una vivienda digna. Y no estoy diciendo por eso que le aseguren la casa, pero sí el Estado tiene que entregar las herramientas para que las personas españolas y españoles tengan una vivienda, ¿ya? Y en la segunda acápite de ese mismo articulado indica que es responsabilidad del Estado evitar la especulación inmobiliaria en torno a la misma. Mira qué interesante. Es Interesante. simplemente hacerlo explícito, ¿ya? ¿Por qué es un derecho humano? Y aquí vamos a hacer el vínculo con lo que tú me planteas anteriormente, Hernán. Porque los derechos humanos son indivisibles. Yo no puedo hacer y definir, porque aquí en Chile te hacen elegir. Ya, pero a ver, para. ¿Quería era verde, queréis salud, queréis educación o queréis casa? Una nomás, po, para anotarte en la planilla de Excel y ver qué subsidio te toca. ¿Me explico? Porque al final te dicen, no, que si tú tienes un beneficio A y Y te tu excluye hija. el B, claro. Claro, si tu hija se enferma, fuiste. O sea, elige una. ¿La queréis casa? La puedes tener todas. ¿Quiénes pueden tenerlas todas? Los que tienen acceso al capital. ¿Explico? Y eso es mercantilizar los elementos básicos. Y el derecho humano se tiene que leer como el desarrollo libre del ser humano con todas sus complejidades en sí misma. Entonces el ser humano, para poder perseguir la felicidad, la plenitud, mira lo interesante. Francia, en su constitución, declara constitucional el derecho al ocio, porque dice que a través del ocio el ser humano tiene la capacidad de observar, y observando el entorno el ser humano puede crear, puede solucionar y puede ser feliz. A eso vinimos nosotras y nosotros aquí. Entonces, yo no puedo hacer indivisible, no puedo hacer divisible el derecho humano. Entonces, cuando alguien dice, no, el derecho a la vivienda, porque también me ha ocurrido en muchos conversatorios y conversaciones, me dicen, no, pero es que una cosa es la casa, pero dejen de creer que la vivienda es la casa. Dejen de creer que la seguridad es tener más fuerzas de control de orden. Dejen de creer que la seguridad es tener más luces LED con el manso negociazo que se hacen. Dejen de suponer que las personas van a tener soluciones económicas con un bono. ¿Me explico? Entonces el Estado, ante su figura subsidiaria, te dice, yo te entrego una solución habitacional copagando contigo, pero al precio que establece el mercado. ¿Me explico? Entonces el mercado dice, mira, este departamento yo te lo voy a vender vale 4.000 UF el departamento. Pero mira, si vais con subsidio te lo voy a dejar en 3.200. ¿Por qué? Porque el Estado Que me te paga la asegura diferencia, claro. que me... Eso. ¿Y quién cuestiona eso? Claro. ¿Dónde se necesita? O sea, lo mismo el subsidio de arriendo. Mira, con el desarrollo inmobiliario, ¿quiénes son los que tienen la capacidad de comprar más departamentos? Los que tienen más capital económico. Entonces aparece una Claro, persona que llega y se compra 20 departamentos. claro. Y después Y después se los lo arrienda a puras arriendan. personas vulnerables. ¿Y quién le paga el arriendo? El Estado, po, a través del subsidio de arriendo. Y al final, el Estado me termina pagando el dividendo. Mira tú, qué interesante. Y yo aumento mi capital inmobiliario a costa del Estado y de una vulnerabilidad habitacional. ¿Morboso? Sí, muchísimo. Y bueno, agrégale a la morbosidad el hecho de que con nuestros ahorros previsionales se alimenta esa gigantesca industria inmobiliaria, ¿verdad? Y que en tiempo de pandemia ha sido la que sigue trabajando, siguen las construcciones, no hay el menor respeto a la vida de los trabajadores, tienen que viajar hacinados para seguir en la construcción. Y ahora que están en cuarentena en Santiago, te aseguro que van a seguir estos permisos especiales porque consideran que cualquier torre que estén elevando es estratégica, es fundamental para la vida de la comunidad. Entonces, hay tantas trampas. Ahora, un poco para redondear, yo quiero que explicites, por favor, la lista por la que vas, el número, el distrito, o sea, para poder colocarlo aquí en pantalla. Pero ha sido claro lo que tu impronta, ¿verdad? Social frente a lo que debe ser
el derecho a la vivienda y los derechos humanos dentro de la sociedad. La pregunta específica es, ¿qué concepto tienes tú de la Defensoría del Pueblo? Que yo te induje esa pregunta, te quedó pendiente contestarla, entonces te la reitero. Nosotros, en la posición de que la Defensoría del Pueblo no es una oficina de reclamo, ¿ya? Tiene que ser algo estructurado, que sea autónomo, para que tenga independencia de los poderes del Estado, y que tenga que ser generado de la sociedad civil, que sea auténticamente democrática, para que pueda ejercer una fiscalización de todo aquello que puede afectar al ciudadano, a los abusos que puedan existir, los abusos que te reclaman, que van a decir que están ocurriendo, o lo que tú investigas que a través de tu estudio, que tú dices, mira, aquí el interés financiero que le están aplicando, ¿verdad?, al negocio inmobiliario es de usura, ¿ya? Aquí los préstamos inmobiliarios son discriminatorios, y, o sea, tratar de llevar una justicia en ese sentido a través de alguien que sea técnico, un arquitecto, defensor y que conozca el mundo inmobiliario, que pueda ir con propiedad. Las auditorías a las construcciones para evitar que después entreguen las viviendas que el primer invierno ya se arruinaron con la lluvia, en fin, o barrios donde no hay un alcantarillado adecuado, que te meten una torre y siguen el mismo alcantarillado que era para 20 casas, ahora lo tienes para 200 personas. Entonces, toda esa figura, yo creo que ahora me explique, digamos, cuál es la impronta política que tú llevas a la Constitución. Gracias, Hernán. Mira, la figura del defensor del pueblo, bajo el ámbito de su rol o su mandato desde los años 80 en adelante, es importante visibilizarlo en esta nueva Carta Magna. ¿Por qué? Porque debemos dejar de caricaturizar el concepto del pueblo, dejar de apropiarse del concepto del pueblo. El pueblo somos todas y somos todos. Y cuando hablamos de un ente que va a defender los intereses y derechos fundamentales consagrados del pueblo, es porque estamos generando una plataforma a una persona, a un ente que se encargue de defender, digámoslo, los derechos humanos de todas, todos y todes, ¿ya? Y aquí viene la parte más interesante respecto a esta misma figura, porque como yo decía anteriormente, los derechos humanos son indivisibles. Entonces yo tengo que tener el conocimiento suficiente para poder analizar cómo la vivienda impacta en la salud, cómo la salud impacta en un entorno cultural, cómo el entorno cultural impacta en el entorno educacional, cómo la fricción social golpea la movilidad y el transporte, y con eso la configuración de la familia y la felicidad y plenitud del ser humano. ¿Me explico? Si yo trato de cuantificar los elementos que configuran a la persona, lo único que voy a hacer es que voy a ir dándole distintos cargos a distintas personas que no van a servir para nada. Lo importante es establecer el rol de que el derecho humano no gira en torno a la caricatura que se ha querido presentar hoy en día. El derecho humano tiene un arraigo en nosotras, nosotros y nosotras, desde el día uno, desde la dignidad propia del ser. ¿Me explico? Te lo digo en serio porque también, como tengo mi programa a personas en situación de discapacidad, imagínate la invisibilización que ocurre respecto a la discapacidad en Chile. O sea, ese es otro tema que podríamos hablar otro programa más. O sea, entonces cuando se habla respecto al defensor del pueblo, ante la condición de que yo soy un ente que va a velar si es que el Estado de Chile, en este caso, está cumpliendo con su mandato, ya con su mandato en torno a la figura y su responsabilidad en general, no solamente me tengo que dedicar a perseguir una caricatura que es la que se ha ido generando hoy en día y de repente media amarrada y hasta institucionalizada. Me explico, hoy en día la única figura, entre comillas, que fue la que se creó en torno a estos acuerdos, que es la que brinda en el fondo de la ley 20.405, que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que también viene dentro de la misma estructura. Pero está dentro del Estado. O sea, vigente, por eso digo, o sea, lo designa el está presidente de la dentro de lo mismo. República. No, Lo define el presidente. no, Entonces, esa misma no. institucionalidad no le brinda la autonomía suficiente para ser un ente ajeno y que analice y que critique de alguna u otra forma y haga auditorías no solamente desde el ámbito inmobiliario, sino que una auditoría real de qué es lo que está haciendo el Estado de Chile para con sus ciudadanos. Y yo creo que eso es lo más importante. Y lo otro, saber entender bajo el concepto de que
yo vine a Chile o yo llegué a este mundo a ser feliz. Y la persona que va a velar y debe velar ese tema debe ser consciente de cómo se construye mi felicidad. Y la felicidad en un estado debe ser de que yo lo mínimo que debería tener es un piso garantizado en torno a lo que yo cumplo en este estado, en función al estado que yo alberga o yo le voy generando riqueza, porque también ocurre ese tema. Entonces, el rol del defensor del pueblo para mí es primordial, porque nosotros hoy en día hemos caricaturizado hasta los derechos humanos, dentro de la misma institucionalidad. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros al final, vuelvo a lo mismo, vamos a caer en esta misma figura de familia golpeadora, donde todo queda escondido debajo de esta gran alfombra entre nosotras y nosotros mismos. ¿Me explico? Y ahí vamos marcando, pero no. Hoy en día el mundo es globalizado. Las brechas, digamos, los de la Guerra Fría se rompieron, los límites geopolíticos son netamente en los libros de historia, ¿me explico? Y tenemos ojos en todas partes. Y agradecemos que tenemos ojos en todas partes, porque si no la militarización que estaría viviendo en el país en estos momentos sería brutal. Y al tener ojos en todas partes, tenemos interrelaciones. Y las interrelaciones exigen que esté el defensor del pueblo en las naciones que firman tratados. Claro, Y es responsabilidad del perdón, Estado. Sí. y el defensor del pueblo no es una persona, no es un contralor de No, la República, no es un fiscal no. nacional, es una organización, ¿verdad?, que está vigilante y tiene que ser, digamos, colegiada, no puede ser la persona, porque repetimos los cánones No. presidencialistas, no, tiene que ser un colegiado en donde vaya a representar a la sociedad civil, ojalá democráticamente. Fíjate Y que autónomo. y autónomo. Y fíjate que otro candidato independiente le agregaba a esto la capacidad de que como miembros de esto se designaran por sorteo ciudadanos, ¿verdad? Como los jurados, para que integraran por un periodo este colegiado y que las visiones, no se trata de hacer tecnicismos por sector, pero sí cuando hay conflicto, no se trata de que haya abogados defendiendo, sino que haya equipos, ¿verdad?, que interdisciplinariamente vayan asumiendo las situaciones donde, por ejemplo, las colusiones que terminan en clases de ética, ¿verdad? Los financiamientos a la política que terminan debajo de la alfombra, quitándole por un resquicio reglamentario la capacidad de impuestos internos, frenando las querellas y denuncias. Y todo queda amortiguado, ¿verdad?, en el olvido. Entonces, yo creo que lo que tú dices le da un valor agregado al concepto porque le da la integridad de la persona y de los derechos transversales que tienen que tienen que significar calidad de vida, ¿ya? Si la gente es abusada, pierde calidad de vida. Si la gente está endeudada en un 70%, está comiendo con la tarjeta de crédito, está pagando 4%, 6% mensual porque cayó en la máquina perversa de la codicia usurera del Y de retail. la precarización laboral. Claro, y la precarización laboral. Entonces, todo eso, esa persona va a ser infeliz, porque la angustia, ¿verdad? O sea, va a traducirse en violencia, en desencanto, en ruptura de familia, o sea, todo eso repercute. Entonces, excelente esta conversación, y voy a tener que repetirla, Paulo, porque dejaste muchas vetas, pero antes de dejarte para que hagas tu mensaje final, porque esta conversación ya mostraste todo lo que debe ser en cuanto a derechos una nueva constitución, pero ¿cómo nace esa coordinación importante de independientes en el Biobío? Porque es una lista grande de miembros de movimiento. Cuéntanos un poco de eso y deja los datos nuevamente para que la gente te ubique en la gran sábana que hay que desplegar. ¿Cuántos constituyentes, cuántos candidatos hay allá en Concepción, en Biobío? Hay 8 listas. Oye, imagínate, aquí creo que aquí en el distrito 7, en Valparaíso, tenemos como 74, creo que son los. Entonces, fíjate que en otras democracias más maduras, a los candidatos se les coloca foto, ¿ya? En el voto, ¿ya? Para que la gente lo relacione con el cartel de la calle, lo identifique. Entonces, aquí vamos a tener que memorizar los nombres, o sea, ¿cómo? Y somos todos patentes de auto. Claro, y con números, o sea,
Así que, ya, dame tu número de Te voy a- placa, tu placa única Gracias. No, de... mira, yo me puedo considerar un afortunado, pero mira, te voy a contar, la lista independiente del Biobío por una nueva constitución nació de efectivamente romper el modelo de la, ¿cómo te diría yo? La separación, digámoslo, de los movimientos que iban en contra de, el modelo real que existe, la atomización. Fue una acción real y tangible de 4 listas o de 4 colectivos humanos independientes que, pudiendo haber armado una lista cada una o uno y poder conseguir los patrocinios suficientes, decidimos establecer un programa en común. Se les hizo invitación en realidad a la gran mayoría de las otras listas, pero también había muchas listas que iban por una declaración de principios. Nosotros íbamos con la idea clara de decir, nosotros queremos que alguien de nuestra lista sí o sí vaya ahí. Y había mucho igual que decían, no, nosotros queremos por último dejar una invitación y una declaración de principios, y obviamente eso tiene que ver con una estructura programática. Acá en el Distrito 20 se juntó INN, Independientes No Neutrales, se juntó FOJUC, se juntó Cabildo Autónomo Biobío Andalien, y se juntó la Fundación Seamos Más. Y entre ellos y ellas armamos la lista lo más pluralista posible. Tenemos abogada especialista en equidad de género, tenemos antropóloga, doctora en antropología, tenemos arquitecto, tenemos un encargado en desarrollo de derecho económico, tenemos peleadores ambientalistas, tenemos personas que han venido persiguiendo el desarrollo ambiental desde la cuna, eh, tenemos arquitecta trabajando con el desarrollo de los emprendimientos territoriales, tenemos de todo esto, en el fondo tratamos de armar una lista más que de rostros de programa, una lista programática, ¿ya? Excelente. Donde las figuras de nosotras y nosotros de alguna manera representaran necesidades específicas y obviamente con un cabal conocimiento de toda la estructura constitucional, pero en el fondo hubieran perfiles que permitieran que las personas se representaran en nosotras y nosotros. ¿Ya? Eso es lo interesante que aparece con la lista independiente del Biobío por una nueva constitución. Y debo decir que somos afortunados porque eh, nos tocó por sorteo la letra I latina. Entonces Ya, somos como la lista I de independientes del Biobío. ya. Entonces fue como, de verdad, cuando nos llegó la lista I Cabalístico. latina, fue ¿Mm? como, oh, dale que La lo hicimos, cábala. porque por último nos ayuda de alguna manera a enviar un mensaje, porque hemos tenido listas que son XZ, XP, y de verdad que Claro. es súper complejo. Y la otra ventaja que nos tocó, y como fuimos súper Mateo, y tuvimos un gran apoyo popular, nosotros conseguimos las firmas 2 semanas antes de inscribirnos en el CERVEL. Y nosotros nos inscribimos en el CERVEL con los patrocinios 4 días antes de que se acabara el plazo. Por ende, fuimos la primera lista inscrita independiente 100% a nivel nacional. Entonces, la correlación de números nos tocó el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No nos tocó el 780, no. Claro. Yo soy Paulo San Martín y 4. Hasta de Independiente los y primeros, 4. independientes del De país, los y cuatro. primeros. De los primeros. Independiente del país. Y mira, si me lo permite, dame un segundo, te voy a Ya, mostrar algo. ya. Mira, y el flyer que yo mandé a hacer, se me ocurrió a mí, es una casita, mira, es una casita armable, Necesita armable, sí. Qué donde bien. las personas en el fondo la arman y ahí dice vivienda como derecho constitucional, personas en situación de discapacidad como opciones de derecho e integración urbana. Excelente. Entonces, era una Hay, hay, estrategia de hay alguna otra manera para que no se rompa. hay CI ahí. Está bien, muy bien. Claro, y 4, ¿viste? Entonces, en el fondo era una estrategia efectivamente para la creatividad. Los y las independientes en estos momentos no tenemos plata, nos apoyamos entre todas y todos, como por ejemplo tú que me invitas a esta plataforma, y yo dije, ¿de qué manera no me van a votar el flyer? Po? Y ahí yo apelé a las bendiciones. Voy a ir ahí a entregar el flyer, la mamá, el papá lo va a querer votar, Y, lo va pero la hija o y hijo, el niño lo va a armar, pues claro. el niño le dice, no, O no lo sea, voté, si mira, es una mándame casita, dos para mis armémosla. nietos, chicos. ¿No? Yo te las guardo, no tengo ningún problema, yo feliz de la vida. Entonces se pueden armar ahí Claro. y así que, pucha, aquí nos tiene bien entusiasmados el proyecto y hay que ser creativos. Pues aquí al final Bueno, yo creo yo que hay que te funcionar así. invito a servir un poco de puente para ir hilvanando a los movimientos. Tal vez ese sea un poco el rol de de estas conversaciones por la vida, de esta independiente a la Convención Constitucional, para que se vayan escuchando, ¿verdad? Escuchando en profundidad, tal como tú nos planteaste, que realmente me ha conmovido esta conversación porque me da tanta esperanza en ustedes, tanta visión de futuro, porque creo que
tú eres sobreviviente y entre sobrevivientes nos ayudamos, ¿ya? Entonces, sobrevivientes que estamos queriendo, digamos, desde hace 50 años, queriendo un país para todos, ¿verdad? Yo digo, yo estoy todavía en el lenguaje clásico, ¿verdad? Como poeta, un poco, el todos a mí me incluye toda la diversidad, ¿ya? Y, lógicamente, el entender Chile a escala humana, en la base territorial, donde podamos recuperar para nuestros niños el salir a jugar tranquilos, en confianza. Y aquí, lógicamente, hay una tarea de seguridad gigantesca que es cómo erradicamos el narcotráfico a través de la organización comunitaria, ¿verdad? Ir generando un poder popular, que le tienen miedo a la palabra, un poder popular ciudadano que vaya aislando a los patos malos, ¿verdad? Que son los soldados del narcotráfico. Entonces, yo creo que hay que superar lo que un amigo psicólogo dice es digamos, el, como el tema es esa sensación de impotencia, ¿ya? La impotencia, ¿verdad? La desesperanza aprendida, es la palabra técnica de los psicólogos, que significa que tú bajas los brazos, que dicen, no, si aquí no, el que llegue arriba va a robar, todo va a ser igual, yo tengo que ir a trabajar igual mañana, qué sé yo, no me meto, el no te metas, no estoy ni ahí, o sea, toda esa figura, romperla con el espíritu de colectivo. Y me alegro lo que hicieron ustedes allá en el Biobío, ojalá se hubiese repetido con esa misma generosidad en todas las regiones, ¿ya? Desgraciadamente, todavía estamos permeados por factores proselitistas, Egos. egos, ¿ya? Todos quieren cámara. Entonces, bueno, pero yo creo que al final la imaginación es poder y los creativos son las que la llevan. Así que te felicito, Paulo San Martín. Hernán, I4, muchísimas gracias. I4 en Y el video. cuatro. ¿Ya? No es difícil, No ¿viste? es Y fácil, cuatro. I4, I4. Entonces, ya, vamos con el I4. Una gran votación. Espero felicitarte y seguir retroalimentándonos, ¿verdad? Tengo que mandarte después por correo, te voy a mandar información que se ha generado sobre pensamiento, sobre digamos, lo que es el ombudsman, lo que sería el rol de, digamos, los ancianos en la Constitución, que es que el otro perfil, digamos, de que hay que ver, digamos, cómo hacemos ciudades a escala humana, barrios, para un Chile que el año 50, Envejece. el año 50 va a haber un 31% de viejos en Chile. Hay que pensar esas ciudades, y eso también es algo que, mira, no Hernán, sé si yo estoy aquí. alcancemos a conversar para la próxima, antes del 11 de abril, ¿ya? Pero te quedo comprometido a llamarte para hacerte algún espacio para otras cosas que nos puedas seguir explicando en esta misma Hablemos. conversación. Aquí, si yo soy material, podemos hablar de lo que tú guste, podemos hablar de discapacidad si gustas, podemos hablar de un montón de factores. Creo que es importante eso y de verdad, nuevamente agradecer esto y entre sobrevivientes tenemos la certeza de que ya no tienen que haber más sobrevivientes. Exacto. No más solución Dejemos eso. biológica. No más, no No más más, no solución más, biológica, porque no más, ¿ya? Pero por lo menos no más. ustedes extienden el tiempo de que es imposible la solución biológica. Sí, sí, Listo. no más, de verdad. Un, Muchísimas un gracias, Hernán. Un abrazo. abrazo gigantesco. ¿Ya? Nos vemos Gracias. pronto. Chao, Gracias. chao. El viento se abre camino en la serranía. Los pájaros buscan ramas donde anidar. Y el cielo espera la noche para cubrirse de estrellas. Se llena de farolitos la oscuridad. Las horas pierden su forma y se vuelven días. Los días ya son 100 años de soledad. Y en medio de este silencio se agitan los corazones. Resuena el grito de un pueblo que no da más.